Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a seguir con la segunda parte de cómo armar una pantalla fotovoltaica 100% real. Le voy a agradecer a Gaspar por su colaboración que ha hecho con este canal. Bueno, ya dicho esto, vamos a agarrar un vidrio como este. Lo levanto, espero que... ahí está, no se me ha roto, bueno, por suerte. Y ahora le vamos a componer las celdas sobre el vidrio para después soldarla e intercalarla como corresponde. En este momento yo ya tengo soldadas las hileras de cada grupo de las celdas que corresponden a la pantalla. Las voy a traer con mucho cuidado porque tienen esa fragilidad. Hasta que no estén pegadas son bastante frágiles. Las voy a poner boca abajo. Las voy a poner boca abajo, cerca del borde, dejando más o menos 1 centímetro. Y en la orilla voy a dejar 5, que es la división que tiene. Ustedes le pueden dejar lo que quieran, mucho menos. En mi caso, porque yo la estoy armando para una ubicación ya determinada que tengo en el autito, uno de estos autitos que ustedes están viendo acá atrás. Quiero poner un grupo de pantallas de estas para cargarlo y que sea autosuficiente. Si ustedes ven, tenemos un positivo y un negativo. Como en el video anterior, sueldo la de arriba con la de abajo con la de arriba y voy haciendo la serie. Esta serie tiene 2 bolas y medio, porque hay 5 celdas. Voy a incorporarle otro grupo más, que tengo que tener mucho cuidado porque son tan débiles que se me rompen al moverla. Bueno, esta está puesta al revés, termina en un positivo y esta en un negativo. O sea que va positivo, negativo, termino en negativo, positivo de nuevo y termina en los dos extremos un positivo y un negativo. Estas son los terminales. Vamos a poner la otra. Probablemente si usted le ayuda a alguien lo hace mejor. Yo lo estoy haciendo absolutamente solo por el tema de la filmación. Le dejo 1 centímetro aproximadamente entre grupo y grupo. Positivo, negativo, positivo. Yo la voy a hacer de 10 volts por una cuestión de que la necesito de 10 volts. Ustedes la pueden hacer de 20, de 12. Cada una de estas líneas tiene 2 bolas y medio. Tenemos 2,5 más 2,5, 5, más 2,5, 7, más 2,5, 10. Si ustedes ponen otra línea más, van a tener 12,5, que en realidad para cargar una batería de 12 necesitarían una línea más. Yo por un motivo de que necesito hacer 2 de 10 y para que me sirva este trabajo, no solo a los efectos de mostrarle a ustedes, sino que me sirva para el futuro trabajo que estoy haciendo con este auto eléctrico, lo hice de esta forma. Tiene que estar siempre positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, intercalada. Bueno, una vez que las puse ordenadamente con las distancias correspondientes, como ustedes las vieron, no les mostré cómo están soldadas porque en el video anterior lo que hicimos fue soldarlas. Ahora agarro una cinta de mascarar, esa que se usan para pintar, y vamos a hacer este trabajo. Vamos a ir sellando todas las uniones de las placas. Están puestas con la cara para abajo, para que cuando yo dé vuelta al sistema me quede el vidrio expuesto al sol. Bueno, vamos a poner otro acá en el extremo. Es importante esto porque no quiero que yo después le voy a echar un líquido arriba que no pase hacia abajo,
porque me va a manchar el lado del frente. Solamente tiene que quedar una superficie totalmente sellada. Esta es una cinta de mascarar que usan los pintores para los autos. Se usan varias cosas, pero justamente es para enmascarar, se llama. Es una cinta de papel autoadhesiva. Bueno, faltaría una acá. Bueno, ahí la tengo totalmente sellada. ¿Qué voy a hacer ahora? Levantar los contactos. Este sería un positivo, este es un negativo. Si ustedes lo ven, está uno por arriba, el otro por abajo. Estos dos son la misma conexión. Estos dos son positivos, estos dos son negativos. Estos dos son positivos del mismo grupo de pantalla. Este tengo que tener dos negativos acá. Acá están, este. Del otro lado hago lo mismo. Los pongo sobre la cinta porque después caliento al soldarlo y bueno, le voy a hacer otra hilera más a donde va a quedar la conexión para que no quede muy alto. Vuelvo la puntita para acá. Este proceso lo pueden hacer como ustedes quieren. Yo lo hago de esta forma. Si ustedes quieren, lo copian. Y si no, lo importante es que conecten después positivo con negativo. Ya van a ver cómo. Yo lo hago así para que me quede cerrado la conexión. Este va acá. Cada grupo tiene dos conexiones, pero es un solo polo, porque cada celda tiene dos. Como ustedes lo vieron, son dos rayas donde se va a conectar. Bueno. Ahora voy a recurrir a la cinta. Esta es una cinta para hacer conexiones. Que la voy a poner doble. En realidad viene una más gruesa. La voy a poner doble porque los amperes que necesito son un poco mayor que la capacidad de esta cinta. Viene una más ancha. Como yo en este momento no tengo, voy a poner dos. Dos. Bueno. Vamos a soldar. Supongamos que estos son negativos. Sueldo este acá. Este acá. Van juntos, van en paralelo. Ya le dije, este es negativo, lo voy a unir con los positivos de este lado. Esto es para hacer la serie de las placas, de las líneas de placa. La sueldo. Se la puedo poner doble si quiero.
para que tenga mejor conductividad, sean dos en vez de una. O poner una más gruesa. Yo en este caso no tengo una más gruesa, pongo dos de estas. Bueno, quiere decir que si empezamos acá, positivo, negativo, positivo, tengo que unir esta línea. Estas dos líneas ahora son nuestras siguientes. Vuelvo al alambre. Como va a medir de a 2, yo sé que el largo es este. Se lo quiero mostrar como lo hago yo para que si alguno quiere hacerlo igual. Lo importante es que estén unidas así en serie. Bueno, venimos por acá, termina acá. Aprieto ahí primero para que no se me mueva. Y este ahí. Este acá. También le vamos a poner doble para que tenga más posibilidad de que pasen más amperes, porque esta es una placa muy buena, tiene 8 amperes por cada celda. Los amperes están dados por la superficie de la celda. Como es una superficie de 15 por 15 aproximadamente, dan 8 o 9 amperes. Son celdas nuevas, modernas. Si usted pone celda más chiquita va a tener el mismo voltaje, pero no va a tener los amperes. Y como la potencia es volt por ampere, es muy importante siempre tener en cuenta la salida en amperes. Bueno, empezamos acá, sigue acá, conecto acá. Ahora tengo que unir estas. Nuevamente vamos a hacer esto. Quiero apurarme, pero no va a salir bien si me apuro mucho, así que todo tiene su límite de velocidad. Me apuro porque la gente se aburre con los videos largos. Pero es muy importante que se nos muestre cómo se hace la conexión. Dijimos allá, hace así como una víbora. Estamos conectando todo en serie, positivo, negativo, positivo, negativo. Una celda solar es exactamente igual que una pila, una batería. Cada una produce 0,5 volts. Bueno, la suma de todas, acá hay 10. Van a producir, hay 10 volts. Hay 20. Bueno, sigamos. Empieza acá. Vamos a tener que hacer la conexión de entrada. Las voy a hacer también con eso. Y la conexión de salida, porque ahí terminaría el video. La conexión, no el video. Acá, estas solamente van soldadas entre sí. Y acá voy a tener una conexión yo. Se le puede poner una bornera para que en realidad siempre llevan una bornera, pero para que sepan ustedes cómo es la salida, es esta. También son dos. Sueldo ahí. Bueno, esta no la sueldo a ningún lado porque es el positivo de toda la placa, el positivo. Acá hay el voltaje total de la placa. Y el negativo, por consiguiente, me lo da en ese extremo.
en el extremo de abajo. Ahora corto. Bueno, acá tenía uno cortado, pero como es chico voy a cortarme otro. Listo. Estoy trabajando con cierta velocidad y no al detalle para no demorar. Pero que se den cuenta que lo hago exclusivamente para no demorar, porque para no hacer tediosos los videos. Ya lo estamos haciendo en dos partes, que es bastante extenso, pero esta parte es importante. Bueno, ahí lo tenemos listo. Listo en un sentido. Después vamos a cubrir acá. Este es el negativo. Es el negativo, viene por acá, se une estos dos con estos, viene por acá, estos dos se unen, viene por acá, se unen estos dos y finalmente termina acá. Este es positivo y este es negativo. Yo lo marqué para no equivocarme. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ya está terminada la celda. Si yo la pongo al sol, esto funciona. Se las voy a mostrar así. Ahí está terminada, pero no totalmente, no está totalmente terminada. Si yo la pongo al sol va a funcionar. Yo le voy a mostrar ahora cuál es el proceso que yo hago a continuación. Mire qué bonita se ve. ¿Qué voy a hacer ahora? En realidad tendría que ponerle un marco y echarle resina epoxi o resinas poliéster como esta, que ahora la voy a preparar delante de ustedes. Yo la voy a hacer sin el marco, por una cuestión práctica que a mí me hace falta sin el marco, porque la voy a poner en uno de estos autitos. Después, si quieren que haga un video sobre los autitos, me avisan y yo vamos a hacer otros videos sobre los autitos. Esto que tengo acá es lana de vidrio. La voy a poner sobre la celda. Yo lo hago así, hay gente que lo hará de otra forma. En realidad viene una goma que se pone con calor. Yo lo hago así porque la lana de vidrio con la resina se endurece y me da una rigidez especial al sistema, que después yo la puedo manipular con mucha facilidad. El vidrio ya en sí da rigidez. Bueno, ahora voy a hacer la preparación. Esto es resina poliéster. Esto que ustedes están viendo acá es resina poliéster. La vamos a preparar en este recipiente. Tiene un color medio raro, pero es así. Vienen transparentes también. Esta es un poco más barata porque no me interesa que sea transparente, porque en este caso el sol va del otro lado. Voy a preparar una parte porque no se prepara todo de golpe. Aproximadamente una tapita de esto. Este es un catalizador. Ya tiene acelerador. Le pongo catalizador. Lo tengo que batir. Batir. Y en 10 minutos se seca esto aproximadamente. Y voy a empezar a impermeabilizar la lana de vidrio que pasa hacia el otro lado. Me estoy apurando porque esto se seca. En 10 minutos lo tengo como si fuera un plástico totalmente duro. La resina poliéster, que es esta, atraviesa la lana de vidrio, se pega con la celda y hace una masa uniforme que me queda muy bien adherido, perfecto como para la rigidez que necesita la celda. Me queda perfecto esto. Voy a echar un poco con más velocidad. Si tuviera el marco, mejor, porque tendría el límite acá,
queda sobre el marco. No se escapa la resina. Yo no tengo el marco porque ya le dije, lo necesito sin marco. Bueno, ya estamos terminando. Hay que ponerlo bien uniforme y no tocarlo durante 40 minutos aproximadamente. Queda muy poquito detalle. Donde usted ve que no se ha penetrado bien, lo golpea un poquito con el pincel. Esto va a quedar una sola pieza, va a quedar totalmente rígido y va a poder ponerle el marco y queda una placa fotovoltaica especial. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Han visto cómo se hizo. Espero que les haya gustado. Va a haber la tercera parte, que ya es más corta, pero es donde probamos el funcionamiento. La vamos a poner al sol, le vamos a hacer unos consumos y le voy a mostrar cómo realmente podemos medir la potencia que tiene esto que hemos hecho. Vamos a medir los volts, los amperes, en un video próximo, que va a ser la tercera parte y final, porque esto ya está hecha la pantalla. Esto funciona perfectamente, no hay que inventar nada. Un suscriptor me dijo que hizo todas las pantallas que habían en el sistema de internet y no funciona ninguno, porque son todos cuentos. Ponen un CD con alambre, cosas raras que no funcionan. Los diodos a veces puesto al sol producen corriente, pero muy poquito. Esto estamos hablando de 10 amperes, 5 amperes, una cosa útil. Bueno amigos, sin más, los espero en el tercer video y final de esta placa. Si les interesa, vamos a hacer un video de los autitos. Me lo comentan. Chao y hasta la próxima.